Y mire, creo que es necesario ir viendo qué pasa, qué va a pasar con la economía mexicana. Estamos entrando en una gran época de volatilidad. Lo que es relevante no, no es un cierto nivel de tipo de cambio. 16.50 o 21 pesos por dólar es lo mismo. Lo que es relevante es que no haya la volatilidad que hemos estado viendo en los últimos 2 meses. ¿No es así, mi querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México? Mi querido David, qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por la invitación. Pero te decía que creo que más que el nivel del tipo de cambio, lo que nos debe preocupar es la volatilidad, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el nivel tipo de cambio no es un nivel que perjudique a la economía mexicana. Yo creo que más bien cuando lo llegamos a tener muy apreciado y estaba en los 19 pesos por dólar es cuando estaba afectando a las exportaciones. Yo creo que estos niveles En los actuales... 16, ¿no? Cuando estábamos en los 16. Exacto. Ahí yo creo que sí era más para preocuparse. Entonces yo coincido plenamente contigo. Creo que estos niveles no son para preocupar, pero sí la volatilidad, porque la volatilidad pues puede crear incertidumbre en los mercados, nerviosismo entre los inversionistas, pero coincido que este nivel no debe preocupar. Y yo también diría, David, que tampoco creo que debe de preocupar las causas por las que se cree que está habiendo este problema en los mercados. Mucha gente dice que esto en parte fue desatado por el mal número de empleo de Estados Unidos. Yo diría, a ver, si fue un número de empleo menor al esperado, sí, y es menor a los, se crearon 114,000 empleos, eso es menor a los 200,000 que se venían creando, sí, pero no es tampoco Pero eso parecería que es el un número muy pretexto, malo. ¿no? Es el pretexto. Así lo veo yo, es un pretexto. De hecho, es algo que se esperaba. La Fed había venido apretando la política monetaria con el objeto de que el mercado laboral no estuviese tan apretado, y en este sentido, pues se esperaba que fuera a haber un menor ritmo de creación de empleo, pero es un nivel de empleo y de tasa de desempleo, David, como el que había antes de la pandemia, cuando decíamos que había una economía fuerte. Entonces, yo sí me atrevo a decir que hay algo de sobrereacción en los mercados ante ese número. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a ese se le suma eso, más las tasas en Japón, más la posibilidad de que se agraven los conflictos en Oriente, más, pues más muchas cosas. Y ahora deciden que todo lo quieren ver junto, ¿no? Exactamente, y yo creo que, exacto, se juntaron varios eventos, ninguno por sí es mucho más grave. Es cierto, las tasas subieron en Japón, sí, eso puede ser que las estrategias de carry, donde inversionistas que toman préstamos a tasa muy baja en países como Japón para invertir en otro activo en corto plazo son menos atractivas, sí, pero subieron 25 puntos básicos. Tampoco es un desastre lo que ocurrió con las tasas en Japón. Entonces yo creo que no ha habido un cambio muy drástico en A los ver, fundamentales de las economías globales. Se esperaba que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera las tasas y dijera que las va a empezar a bajar. Yo creo que ya se sabía, porque yo sigo diciendo que es tan importante la decisión de política monetaria como el mensaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces hasta más el mensaje, ¿no? Yo creo que algunas veces sí. Y por ejemplo, ahí lo hace, yo creo que muy bien. Lo hace, yo creo que muy bien la gobernadora del Banco de México, ¿no? Creo que lo han hecho muy bien, han tenido buenos mensajes, y yo creo que más allá de lo que ocurra este jueves, yo creo que lo que es importante es mencionar que en México el proceso de desinflación continúa. Es cierto, ha habido aumentos en la inflación general, pero que se han debido a aumentos en la no subyacente, a precios de alimentos que sabemos que son muy volátiles, pero el proceso de disminución de la inflación subyacente continúa, y en ese sentido yo coincido contigo. Creo que el mensaje que puedan dar es el que será clave, y yo creo que lo que es importante es mostrar, tanto el Banco Central en México como la Reserva Federal, no mostrarse en una situación de pánico, porque como estábamos diciendo, no ha habido nada desde el viernes para acá que se dio todo esto que haya cambiado drásticamente los fundamentales de la economía,
yo creo que incluso puede haber cierta corrección. Ya la estamos viendo ahora con las primeras horas en Japón, que está habiendo una corrección. Entonces yo creo que aquí lo que hay que es actuar con cautela y analizar qué está ocurriendo. ¿Se está desacelerando la economía de Estados Unidos? Sí. La de México también, sí. Pero tampoco hay algo que nos sugiera que hay una inminente recesión. Sí, no, o sea, son economías que están creciendo menos. Exacto. Y eso ya lo sabíamos, David, lo habíamos hablado tú y yo, eso ya estaba anticipado que iba a ocurrir, ¿no? Ahora, yo creo que hubo sobrereacción por parte de los políticos mexicanos, Claudia Sheinbaum, el presidente saliente, decir, para ante la crisis, no es crisis, es un periodo de volatilidad. Yo no lo llamaría crisis. Crisis la que vimos en 2008, 2009. Aquí los sistemas financieros están sólidos, las economías se están desacelerando, sí, pero estamos en niveles de crecimiento del PIB que todavía son aceptables, con tasas de desempleo que pues para un nivel histórico no son altas. Entonces, yo lo que creo es que un periodo, como dices, de volatilidad, que además hay una cosa que puede parecer anecdótica, pero creo que es relevante, que es muchos de los agentes de los mercados en agosto están de vacaciones y son mercados menos líquidos, y entonces ante algunas noticias hay reacciones más fuertes de las que se verían en otras épocas. Entonces yo lo que creo es esto, un problema de volatilidad con menor liquidez del usual, pero yo no creo que esto podamos calificarlo como una crisis, ¿no? No, hombre, está muy lejos de ser una crisis. Fue un día de un jaloneo, digamos, ¿no? Fue un día de un jaloneo. Si lo vemos, lo que ha ocurrido en el año, pues las bolsas en Estados Unidos siguen estando arriba, siguen estando 10% arriba de lo que empezó en el año, fue un jaloneo. Yo creo que aquellos que dicen que están tratando de hacer comparaciones con el lunes negro de 87, pues yo creo que son comparaciones totalmente fuera de lugar. Ese amor por los lugares comunes, Sí. o sea, creo que eso de repente nos hace olvidarnos de las cosas, ¿no? Ya cae cualquier movimiento más o menos fuerte en el mercado, lunes negro, martes negro o el día negro que sea, ¿no? Exactamente, y digamos, no tiene nada que ver, es un mercado que sigue estando arriba de lo que estaba, con una caída, pues relevante, pero no nada que no hayamos visto en los últimos años, este tipo de caídas. Entonces yo creo que hay que también poner las cosas en perspectiva. Oye, aprovechando que estás aquí, tu pronóstico para la decisión de política monetaria que se toma el miércoles, pero que la conoceremos el jueves. El jueves, pues a mí me parece, va a ser una decisión muy cerrada por estos eventos. A lo mejor eso puede hacerlos pensar. Yo creo que no habría que reaccionar mucho a estos eventos, y a mí me parece que va a haber una reducción de 1/4 de punto en una votación 3-2. Yo también lo creo. Fíjate que yo, porque hay quien puede, agarrando el librito, ahora sí usando un lugar común, diría, ¿para qué bajarla si la inflación está subiendo? Pero tú bien lo dices, la trayectoria es de desinflación, ¿no? Totalmente, y sobre todo hay que mirar la subyacente. La inflación subió por precios agropecuarios que venían reflejando efectos de lo que había ocurrido con las sequías. Creo que se van a corregir, pero la desinflación la economía se está desacelerando, eso va todavía a traer menores presiones inflacionarias. Entonces yo creo que están las condiciones para una reducción, sobre todo si reconocemos que hay una tasa en México que es sumamente restrictiva. Es sumamente restrictiva, tienes toda la razón. Querido Carlos, siempre es un honor escucharte. El honor es mío estar en tu programa, David. Un fuerte abrazo.